Cada 30 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un recordatorio inquietante y necesario de uno de los crímenes más atroces y lamentablemente persistentes en nuestro tiempo. En México, este día tiene un significado particularmente doloroso, ya que el país se enfrenta a una crisis de desapariciones forzadas que, lejos de resolverse, se agrava con el paso de los años. Juan Carlos Trujillo es uno de los miembros fundadores de Familiares en Búsqueda María Herrera, organización que acompaña a familiares de personas desaparecidas y está integrada por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos. Su experiencia vital está atravesada por la búsqueda de sus 4 hermanos desaparecidos. Fundó la Red de Enlaces Nacionales, que es un espacio aglutinador de más de 190 organizaciones y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con representación en 27 estados de México. Y es también impulsor central de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México, que recibió este año el premio Graciela Fernández Meijide a la defensa de los derechos humanos, instituido por CADAL en 2023. Un esfuerzo enfocado más que todo, Juan Carlos, en la búsqueda y la construcción de la paz. Y en tu caso, quisiera conocer tu experiencia personal, aquello que evidentemente has sufrido con la desaparición de tus propios hermanos. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, acá en México hoy se vive una violencia profunda desde hace casi 20 años. Tengo 4 hermanos desaparecidos y a raíz de la desaparición de mis hermanos en el 2008 nos dedicamos a trabajar en México en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, entendiendo que es un delito donde el Estado mexicano no lo acepta, no lo asume y no lo reconoce. Y en ese sentido, las víctimas de la violencia, en medio de un conflicto armado que no se reconoce, hemos salido a las calles para buscar a nuestros familiares. Y hoy en día, mediante la Brigada Nacional de Búsqueda como un modelo de intervención en México, ha generado las condiciones para que las familias mexicanas puedan buscar con, sin y por encima del Estado mexicano. ¿El Estado no los apoya en absoluto en la búsqueda de desaparecidos? Fíjate que han sido cosas muy curiosas. En un inicio, 2008, 2006 para adelante, más bien era como una guerra contra los números y las instituciones que no reconocían el problema en México. Pero ha sido un paso importante en 2016 cuando se funda la Brigada Nacional de Búsqueda, donde las familias dan un paso hacia adelante y que entonces las instituciones se quedan detrás en materia de búsqueda. Y a partir de entonces, obviamente hay algunos temas jurídicos forenses que no pueden ser trabajados desde las familias, desde la parte empírica, pero que han obligado, y con eso respondo a la pregunta, que hoy obligan al Estado mexicano a responder medianamente las necesidades de las familias sin que eso sea una respuesta, ¿no? Han tratado de llegar a un nivel donde las familias van sin que eso sea hasta el momento. Sin embargo, debo decir que sí hemos jalado de una manera importante al Estado mexicano para que genere su responsabilidad en materia de búsqueda de desaparecidos. Es una obligación, lo estamos haciendo muy duro con ellos, muy claro, muy tajante, y eso ha permitido generar algunas instituciones que hoy tienen vida en México, pero no por voluntad propia del Estado mexicano. Si por algo ha sido creado el Estado moderno, es justamente por la seguridad, es decir, para que dé seguridad a los ciudadanos. Y esto evidentemente no se cumple en México. Exactamente, en México tenemos una guerra no declarada, pero que tiene al momento una cifra oficial de más de 100,000 desaparecidos en esta temporada del 2008 para acá, eh, pero que la cifra negra aumenta en 300% esa cantidad, y igual con un compromiso moral muy importante a las familias de Centroamérica que intentan cruzar a Estados Unidos por medio de México y que en México ven el infierno que jamás pensaron vivir en su país. Y esa cifra no la reconoce el Estado mexicano. Tengo entendido que el fenómeno de los desaparecidos en México no es nuevo, data de los años 70, de lo que se llamó Guerra Sucia en aquel momento. Exactamente. Eh,
Teníamos un fenómeno importante en la mal llamada Guerra Sucia, que fue más como una persecución política de personas que pensaban diferente y que hoy ha mutado y se ha transformado de otras formas. Hoy, eh, en el marco del mal llamado la declaratoria de guerra contra la droga en México, es el fenómeno que ha nacido desde el 2006 para acá con la administración de Calderón. Sabemos que algo pasó hace 40 años, algo está pasando en estos momentos, y si nosotros no ponemos condiciones distintas desde las propias familias, en el 2050 seguirán pasando otras situaciones más graves que le dejaremos a nuestros hijos. Es por ello que nos motiva como Brigada Nacional de Búsqueda a ser nosotros y busquemos, encontremos, localicemos a nuestros familiares, aunque sabemos que políticamente eso contrarresta el costo político al Estado. Humanamente hemos ganado porque hemos devuelto muchas familias con sus casas y muchos hogares vuelven a vivir en la medida que les entregamos a sus familiares. ¿Cómo se logra o cómo se trabaja justamente desde la brigada para encontrar al desaparecido? En la brigada tenemos un pensamiento muy profundo, ¿no? Y es muy claro y muy marcado ante una deshumanización que existe en el país. Buscando nos encontramos. En México, para poder buscar personas desaparecidas, primero tenemos que buscar personas vivas que se han deshumanizado por intereses políticos, económicos, laborales o eh, estudiantiles, ¿no? Académicos, perdón. Y si logramos nosotros identificar esos puntos de perdición que hemos perdido como seres humanos, estamos haciendo un esfuerzo de construcción de paz para podernos recolocar como sociedad y poder humanizarnos. Si logramos encontrar esos seres humanos que han desaparecido, que siguen vivos, en ellos encontramos testigos mudos en medio de un conflicto armado. Y esos testigos mudos se acercan a la brigada en la figura de las familias organizadas y nos dan información de qué vieron, qué supieron, por dónde andaban, qué pasó en esos momentos en algunas partes de la sierra, en los cerros. Y es de la forma que podemos llegar a los lugares que hoy estamos llegando para poder encontrar y localizar nuestros familiares. Pero obviamente nosotros sentíamos que era un eslabón más, de seguir buscando, buscábamos y encontrábamos 10 cuando desaparecieron 50 más. Entonces decíamos que no puede ser la intervención que quisiéramos. Entonces el trabajo de la brigada en sus 6 ejes de intervención, de prevención sobre todo, es precisamente eso para poder evitar que eso siga pasando, ¿no? Trabajamos en las escuelas, trabajamos en las iglesias, trabajamos en las instituciones, cuerpos policíacos de bajo nivel y de alto nivel, y sobre todo en las comunidades y espacios organizativos donde hay organizaciones de la sociedad civil que ven el fenómeno de la violencia de diversas causas, pero que en ese tema en particular podemos poner nuestra mirada en común. El desaparecido puede ser una persona secuestrada por la cual piden un botín. Fíjate que anteriormente estaba mucho ese fenómeno y en medio de la deshumanización en un país con tantas drogas, un país donde el fentanilo, donde el cristal ha sido un nivel de consumo alto, hoy muchos jóvenes están perdidos en ese tipo de drogadicción y el narcogobierno, por ser más explícito y más claro, ha generado condiciones donde los huecos que se han quedado, la delincuencia organizada o institucionalizada se encarga de proveer espacios laborales dentro del marco del giro negro para que se puedan emplear, desarrollar o inclusive echarse a perder en el tema de su salud, ¿no? Eh, Anteriormente, cuando era como un espacio de control en territorio, México se divide por 32 estados, cada representante del crimen institucionalizado tenía su propia región y partidos políticos, y en el marco de estarse peleando el territorio, había mucho tema de secuestro, donde se financiaban con el recurso de los pequeños empresarios que tenían algún recurso para poderlo adquirir, los secuestraban, les pedían los recursos. Hoy en México ha dejado eso atrás por mucho, y hoy por una cantidad muy pequeña la gente se puede levantar y desaparecer eh, desmembrándote completamente. Es decir, el nivel de deshumanización que existe en México en estos momentos ha trazado rutas que jamás pensábamos que se pudieran caminar en un país o en el mundo. ¿Cómo se contiene a la familia del desaparecido? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Cómo se contiene a la familia del desaparecido? Me refiero a contención emocional, porque es desesperante realmente. Fíjate que hemos visto una cosa muy importante en el tema de la búsqueda. Las familias cuando tenían un proceso, digamos, de atención psicológica,
y de contención espiritual, inclusive, cuando no sabíamos, más bien sí sabíamos que no estaban buscando, pero no sabíamos cómo buscar. Era una situación muy complicada, era morir en silencio con una impotencia de no poder hacer nada y que todo estaba controlado, ¿no? Desde las instituciones, del narcoestado, como se venía viviendo, donde hablar de un desaparecido era ponerte una pistola en la frente y todos teníamos miedo. Y gracias al amor, gracias a la esperanza, gracias a la fuerza de las familias, donde lograron unirse, unificar el dolor y salir todas enfrente de un problema de violencia, poner el pecho a las balas en México, como lo estamos poniendo en estos momentos, ha logrado poder generar una fuerza social dentro del proceso que las madres han sentido y una fortaleza, y que hoy, todos los días, en todos los estados de la República, las familias, con, sin y por encima del Estado, siguen saliendo a buscar. El desaparecido, cuando es hallado, cuando se conocen los datos, ¿en qué condición está? Hay muchas condiciones, lamentablemente. Hay ciertas regiones en México donde los cocinaban con ácido y que encontramos pequeños restos, eh, particularmente los dientes, eh, como un líquido que queda al final y lo riegan en algunos espacios eh, de la sierra, ¿no? Hay otros donde todavía nos podemos encontrar en estado de descomposición o en estado cadavérico, que todavía nos permite tratar mediante la genética, buscar su identidad. Y hay otros que los encontramos recientes, eh, y que todavía tienen piel y que nos es más fácil por sus pertenencias o sus rostros poderlos identificar. En México te enfrentas con una diversidad enorme de métodos y formas de desaparecer a las personas. Cuando hablamos de desaparecidos y hablamos de México, el caso más resonante de los últimos años ha sido Ayotzinapa. Exacto, justo lo que pasó con los estudiantes, que fue la punta del iceberg, que abrió la visibilidad a la problemática que venía pasando en México. Esa es la realidad de México. El caso de Ayotzinapa es el caso real de cada uno de los desaparecidos, donde policías, donde gente del crimen organizado se junta para poder levantar y entregar en un país donde no existe la justicia, en un país donde estamos limitados para poder actuar de manera distinta y que hoy se pelean los poderes dentro del Estado, ¿no? Vemos un Estado crítico que venía en un rol de gobernabilidad que se ha irrumpido en una transición que aparentemente podría ser la solución, pero que solo mutó a un fenómeno de violencia de manera distinta. México atraviesa por muchas cosas y es una realidad, pobre de México, ¿no? Lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y es el problema causante de la desgracia en el país, donde las armas de Estados Unidos vienen a generar la violencia en un país donde les conviene y que les genera un recurso económico. Y de ahí se traza la violencia en México. Ahora, si hablamos del comienzo de este hecho lamentable que es la desaparición de personas, y hablamos de los años 70, durante el gobierno del PRI, 71 años, luego termina en el 2000 con Fox y el PAN, vuelve el PRI, PAN, PRI, ahora Morena, esto trasciende a los partidos políticos y a los gobiernos prácticamente. Eh, Fíjate que hubo un momento donde se intentó tener un punto de control, pero del 2008, 10, 12 se le salió de control completamente, donde hoy en un estado de vulnerabilidad es lo mismo que seas persona de a pie, a que seas persona con poder. Ha habido una serie de elecciones recientemente en México donde algunos presidentes con aspiraciones populares en sus regiones tuvieron a contender en el proceso electoral y los mataron. Aquí es complejo y complicado poder pensar, poder accionar de una manera distinta a la lógica estructurada por el Estado mexicano. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, les agradezco mucho el espacio y saludos a Argentina. Gracias.
Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima.